Parece que la directora del semanario Z, Adela Navarro, y yo coincidimos una vez más en este punto. Les dije hace unos días que a raíz del nuevo comunicado de la Fiscalía General de la República, que parece como si Alejandro Gertz Manero estuviera enojado, como si les hubiera molestado muchísimo que se hayan llevado al Mayo, haya llegado allá como haya llegado, ese no es el problema, pero ahora está buscando como vengarse, como expresar ese malestar. Es algo verdaderamente insólito. Y dice Adela Navarro que ahora resulta que el Mayo es la víctima. Sí, así lo está tratando la Fiscalía General de la República, el delincuente Gertz Manero, en su columna en el semanario Z que publicó el día de ayer, así lo hace saber. Y ella dice que es un insólito, y de verdad, un insólito actuar de la Fiscalía General de la República. Y dice que no precisamente se esperaba más de esta dependencia que Alejandro Gertz Manero encabeza, el delincuente Gertz Manero, pero no deja de sorprender, especialmente ahora que Ismael Zambada García el Mayo, quien fue el capo más buscado por su liderazgo criminal en el cártel de Sinaloa, ha pasado de ser un narcotraficante peligroso a una víctima a la que se le está acercando la justicia en México. Si por casi 50 años no se hizo justicia a las víctimas del depuesto líder del cártel de Sinaloa, que murieron ante las balas de sus sicarios, que fueron secuestrados, desaparecidos, extorsionados o envenenados con la droga que esa organización produce, distribuye y vende en México y en Estados Unidos, además de otros países, ahora resulta que a Zambada García, a menos de un mes de su captura por autoridades norteamericanas o como haya llegado allá, le están haciendo justicia. El depuesto capo liberó a través de su abogado el 10 de agosto, exactamente a 17 días de haber sido detenido en territorio norteamericano, una carta donde daba su versión sobre dos hechos relevantes para él: el motivo de su captura y el asesinato del priista y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen. Sobre su detención, confirmó lo que las autoridades norteamericanas habían trascendido desde el 25 de julio, día de su captura, que no se entregó voluntariamente, según la versión del Mayo y según la versión de las autoridades gringas, que es la que les conviene. Según su versión epistolar, o sea, la carta, Zambada fue secuestrado por Joaquín Guzmán López y sus secuaces, aprisionado, encapuchado, subido a un avión con destino a la Unión Americana y trasladado para su detención. De Melesio Cuen, asesinado el mismo 25 de julio, y de acuerdo entonces a la Fiscalía General de Sinaloa, por la noche, cuando fue atacado a balazos en una gasolinera donde pretendían robarlo, pero lo mataron, el Mayo dijo que no, que lo habían asesinado en el mismo lugar donde a él lo secuestraron, y al cual habían llegado ambos, Zambada y Cuen, convocados por Joaquín Guzmán López para mediar un conflicto político entre el exrector de la universidad y el gobernador de Sinaloa, el delincuente Rocha Moya, quien dijo también acudiría. El 21 de agosto de 2024, la Fiscalía General de la República informó de manera extrañamente pública, dado que no suele informar sobre investigaciones en proceso, algo que es evidentemente utilizan a conveniencia, pues, lógico, ¿no?, sobre la indagación a partir de los dichos de Zambada en su carta para establecer, según lo que dice la Fiscalía, que con toda precisión ya sabían dónde está la pista de donde salió el avión que fue utilizado para el presunto secuestro de Ismael N. Y sí, así dice, con toda precisión. De la misma forma informaron que a menos de un mes de captura y a escasos 12 días de la denuncia pública del Mayo, localizaron el inmueble donde se llevaron a cabo los probables delitos de la privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y actos vinculados con desaparición forzada, en los cuales está vinculada la agresión que llevó a la muerte a Héctor Melesio Cuen. Confirmado así, por esta versión y de manera oficial, que la versión del narcotraficante en su carta del 10 de agosto es real, y prácticamente ubicando a Guzmán López, al hijo del Chapo, como el responsable, sobre quien la Fiscalía General de la República adelanta que ya ha solicitado orden de aprehensión, pero no por ser miembro de la célula de los Chapitos o por ser señalado como narcotraficante y productor de fentanilo,
sino por lo que le hizo a Zambada García al privarlo de su libertad. Así lo informa la Fiscalía. Escuchen. Por lo que hace a Joaquín N., ya está preparada la solicitud de orden de aprehensión por secuestro y también por la privación ilegal de la libertad de una persona en territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país, trasladándola fuera de México con tal propósito. Y luego ponía la Fiscalía entre paréntesis que esto está en el artículo 123 del Código Penal Federal. Increíblemente, dice Adela Navarro, es evidente que la Fiscalía solicitará una orden de extradición hacia México sobre Joaquín López, capturado por los estadounidenses, para procesarlo por secuestrar y entregar a autoridades de Estados Unidos a Ismael Zambada García. A la fecha de la emisión del comunicado de la Fiscalía, dando por válidas con investigación de por medio las versiones del Mayo y preparando la solicitud de aprehensión contra Joaquín Guzmán López, ni él ni alguno de sus hermanos, todos hijos del fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán López, contaba con orden de aprehensión en México, pese a ser señalados por actos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, producción de drogas químicas, trasiego de estas mismas drogas tanto en territorio nacional como en Estados Unidos. Y de hecho en Estados Unidos los chapitos, como se conoce en el mundo del AMPA, los hijos del Chapo Guzmán, están no solo señalados, investigados y acusados en carpetas de investigación como la célula del narcotráfico dedicada principalmente al tráfico de fentanilo hacia su territorio, sino también incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro de aquel vecino país por la estructura financiera que han establecido al margen de la ley para el lavado de dinero. Sin embargo, en México no eran investigados, hasta que en conjunto, por iniciativa de Guzmán López, quien sí tenía acuerdo con autoridades estadounidenses para entregarse, secuestró y privó de la libertad a Ismael Zambada García para entregarlo a autoridades de otro país, lo cual entra en el catálogo de delitos federales como traición a la patria. Increíble que la Fiscalía, que no investigó por narcotráfico a Zambada o a cualquiera de los hijos del Chapo, ahora esté a punto de solicitar orden de aprehensión contra uno de estos últimos por sacar de circulación a uno de los narcotraficantes más buscados y acercarlo para su captura, seguramente a cambios de un beneficio para él y sus hermanos, a los Estados Unidos. Para la autoridad mexicana, el Mayo pasó de sujeto de investigación ligera, pues no lo estaban buscando, en una carpeta, a ser víctima a la que sí se le hará justicia. Terrible lo que sucede en el narcotráfico o con el narcotráfico en México. Terrible. El Mayo es la víctima. Nos lo quitaron de circulación, bien dice Adela Navarro, y ahora van contra quien nos lo quitó de circulación. Haya llegado allá como haya llegado. Y le van a hacer justicia al Mayo. Y van a solicitar la extradición del hijo del Chapo. No. De cabeza las leyes, de cabeza las fiscalías, de cabeza la justicia en México. Increíble, de verdad.